Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Desde el ángulo de la toma se puede ver las ruedas de un auto, lo que me hace suponer que se trata de un aparcamiento. Parece que es un bar, no había ningún error. El lugar definitivamente era un bar. Arctic desde la habitación de al lado me envió la foto junto con un breve mensaje que decía: me he ocupado de ello. En ese momento simplemente respondí gracias, sin pensar nada, porque tenía sueño, pero ahora que lo pienso, no creo que cuidaría de esa persona por mí. Tal vez tuvieron una pelea o algo mientras bebían juntos, porque no había ninguna razón para que él se molestara en golpear a ese tipo por mí. Pero de todos modos, todavía estoy agradecido. Para ser sincero, estoy bastante satisfecho con lo que veo en la foto. Finalmente, la historia entre esa persona y yo está verdaderamente terminada. Anoche, antes de irme a dormir, pasé casi una hora llamando a mis amigos y contándoles todos los detalles. Estaban un poco preocupados porque me iría al extranjero solo con Pi de la habitación de al lado. Al principio todos mis amigos se ofrecieron a venir, pero después de consultarle a Arctic, la respuesta fue no. Resulta que a Pi de la habitación de al lado realmente no le gusta que la gente interfiera o sepa sobre esto. No creo que haya nada de qué preocuparse, porque puedo cuidarme bastante bien, pero parece que la gente que me rodea no lo cree así. Además de mis amigos preocupados, también estaba mi padre, que me recordaba constantemente que no debía ir solo a ningún lado y que nunca debería alejarme de la gente con la que estaba. Con mi hábito de actuar con mi propia cuenta, a menudo rompo planes cuando viajo. Al principio pensé que después de terminar mi asunto con Pi de la habitación de al lado, saldría solo en secreto durante 2 o 3 días. Pero mi padre había leído mi mente y me prohibió de antemano. Finalmente decidí pedirle ayuda a Pong para cuidar a Kun Jong. Pong aceptó inmediatamente sin pensarlo 2 veces. Incluso me dijo que trajera a Kun Jong temprano en la mañana para que pudiéramos desayunar juntos. Así no tendría que correr al aeropuerto. Creo que es una gran idea, porque me gusta preparar todo con antelación. Miré mi reloj, la manecilla corta marcaba las 7. Terminé el café caliente en mi taza y luego regresé a la habitación. No me olvidé de cerrar las cortinas y cerrar la puerta del balcón. Anoche empaqué todas las pertenencias de Kun Jong en una bolsa grande. Le envié un mensaje de texto a Arctic de la habitación de al lado para saber que estaba listo para irme, pero no respondió. Incluso mi mensaje aún no ha sido leído. Finalmente salí de la habitación y llamé a la puerta. Golpeé fuerte hasta que finalmente abrió la puerta con cara de enojo. Su cabello estaba desordenado y había un ligero olor a alcohol. No llevaba camisa, pero no me importó. ¿Qué sucede?, preguntó con voz ronca. Tenemos que irnos ahora. ¿A qué hora es el vuelo? En la tarde. Necesito dejar a Kun Jong. ¿Qué quieres decir?, frunció el ceño, luciendo aún más confundido. Quiero decir que Kun Jong estará en la habitación de Pitonfa. Está bien, dame 10 minutos, dijo este y luego cerró la puerta. Regresé a mi habitación y esperé hasta que escuché un golpe en la puerta. Al principio pensé que si él no quería ir, iría yo solo y lo esperaría en el aeropuerto. Pero si podemos ir juntos es más cómodo porque los billetes de avión los tiene él. Llevé la caja, 2 bolsas, una mochila y una maleta y salí de la habitación. ¿Por qué trajiste a John?, preguntó frunciendo el ceño. Dije que lo dejaría en casa de un amigo. ¿Su nombre es Kun Jong? Sí. Él se sorprendió y levantó una ceja. El nombre de una persona. Sí, es el nombre de una persona, respondí. Caminamos hacia el estacionamiento, metí mis cosas en el maletero del auto y puse a Kun Jong en el asiento delantero. No mucho después llegamos a un condominio de lujo. Para ser honesto, esta es la primera vez que vengo a casa de Pong. Desayunamos en casa de mi amigo. Todo estuvo delicioso. Me senté en el sofá esperando la hora para ir al aeropuerto. Tuve que salir temprano en la mañana
porque el non de la habitación de al lado dijo que quería comer en la habitación de Pitonfa y también dejar a su gato. No está mal, conseguí desayuno gratis, aunque también fue un poco complicado. ¿A dónde quieren ir, chicos?, preguntó Fa, que estaba sentado en el sofá de al lado. Hawái, Los Ángeles, San Francisco, respondí. Hawái es mi casa de vacaciones. Los Ángeles es el hospital donde trataron a mi madre y San Francisco es mi hogar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él. Unos 5 días. Si no tenemos tiempo, quizás haya que posponerlo, pero parece posible. De Tailandia a Hawái se tarda un día. De Hawái a Los Ángeles, 6 horas. De Los Ángeles a San Francisco, 2 horas. Está bien, pero no te olvides de cuidar a tu non, dijo Pi. Mi non, yo respondí, confundido. Sabes, non, en realidad no tiene por qué ayudarte, pero mira, aún así quiere ayudarte hasta el punto de ir al otro lado del mundo. ¿Alguna vez te ha quejado o mostrado insatisfacción? Bueno, en realidad nunca, o quizás solo se queja en su corazón, pero nunca parece enfadado, porque siempre va callado. Entonces, en cuanto al acuerdo de aceptar esto, ¿pidió algo a cambio? ¿Dinero o algo por el estilo? Esto demuestra que no le importa, solo lo hace para ayudarte. Sí, lo sé, respondí, pero no pude evitar respirar profundamente. En mi corazón realmente aprecio su ayuda. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.